Buenas noches, soy el ingeniero Wilman Ramírez y el día de hoy vamos a resolver el siguiente problema de dinámica correspondiente al tema de cinemática de partículas. El problema nos dice lo siguiente: datos experimentales indican que en una región de la corriente de aire que sale por una rendija de ventilación, la velocidad del aire emitido está definido por V igual a 0.18 V sub 0 sobre X, donde V y X se expresan en metros por segundo y metros respectivamente, y V sub 0 es la velocidad de descarga inicial del aire. Para V sub 0 igual a 3.6 metros por segundo, determine A, la aceleración del aire cuando X igual a 2 metros, y B, el tiempo requerido para que el aire fluya de X igual a 1 metro a X igual a 3 metros. Entonces, acá pues tenemos la rendija, podemos ver una de las partículas del aire que está ubicada a cierta distancia X de la rendija y la cual va a cierta velocidad V, la cual está dada mediante la siguiente expresión: V igual a 0.18 V sub 0 sobre X. Muy bien. Para resolver este problema, el literal A específicamente, tenemos que recordar las siguientes expresiones. Primero, que la velocidad es igual a la razón de cambio de la posición respecto al tiempo. La voy a llamar expresión número 1. Ahora vamos a recordar la otra expresión que vamos a necesitar, que es la de la aceleración, que será igual a la razón de cambio de la velocidad respecto del tiempo. Y a esta la voy a llamar expresión 2. ¿Ok? Entonces voy a escoger la expresión 1 y voy a despejar lo que es el diferencial de tiempo. Y esto me queda como el diferencial de posición respecto a la velocidad. Y pues a esta expresión la puedo llamar expresión número 3. Voy a sustituir 3 en 2. Específicamente el diferencial de tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, la aceleración me quedaría como el diferencial de velocidad sobre el diferencial de posición respecto a la velocidad. Aplicando pues la regla de la orejita, nos quedaría como aceleración sería igual a la velocidad por el diferencial de velocidad sobre el diferencial de posición. Muy bien. Ahora nosotros tenemos la siguiente expresión, que es la de la velocidad. Esta la podemos emplear acá. Ahora nos faltaría algo que es la derivada de la velocidad respecto de la posición. Entonces, en esta expresión podemos observar que la velocidad depende de la posición. Entonces, vamos a derivar esta expresión. Nos quedaría de la siguiente forma: razón de cambio de la velocidad respecto a la posición es igual a la derivada respecto a la posición de la expresión de velocidad, que sería 0.18 V sub 0 sobre X. Podemos sacar las constantes, que en este caso sería 0.18 V sub 0. Razón de cambio respecto a la posición de 1 sobre X. ¿Sí? Para hacer esto un poco más cómodo, ¿cierto? Podemos escribir esto de la siguiente manera: como X a la menos 1. Y aquí podemos aplicar lo que es la regla de las potencias para las derivadas. Y nos daría lugar a lo siguiente: razón de cambio de la velocidad respecto a la posición equivale a 0.18
v sub 0. Entonces bajamos la potencia, que sería menos 1, x a la menos 1, y le restamos 1, ¿cierto? Entonces, esto nos da lugar a menos 0.18 v sub 0 x a la menos 2. Y esa sería la razón de cambio de la velocidad respecto a la posición, que pues ya podemos incorporarla para calcular la aceleración. Entonces, armemos la expresión de la aceleración respecto a la posición. Entonces, sería aceleración igual a la velocidad v, que corresponde a 0.18 v sub 0 sobre x, por la derivada de la velocidad respecto a la posición, que es la que nos dio en amarillo, menos 0.18 v sub 0 x a la menos 2. ¿Listo? Por lo tanto, la aceleración será igual a menos 0.18 cuadrado, que corresponde a 0.0324. Acá v sub 0 por v sub 0 quedaría v sub 0 cuadrado, 1 sobre x por x a la menos 2, que corresponde a 1 sobre x a la 2. ¿Ok? Entonces, la expresión de aceleración me quedaría como menos 0.0324 v sub 0 cuadrado por 1 sobre x a la 3. Entonces, para el literal A nos piden la aceleración del aire cuando la posición equivale a 2 metros. Entonces, simplemente reemplazamos. Menos 0.0324. La velocidad inicial de descarga corresponde a 3.6 metros por segundo. Por 1 sobre la posición, y la posición es de 2 metros. 2 al cubo. Realizando los cálculos, obtenemos que la aceleración cuando la partícula se encuentra a 2 metros de la rendija equivale a menos 0.0525 metros sobre segundo cuadrado aproximadamente, para poder terminar el inciso A. Ahora pasemos a la solución del inciso B, el cual nos dice que debemos calcular el tiempo requerido para que el aire fluya de la posición x igual a 1 metro a la posición x igual a 3 metros. Entonces, para esto podemos utilizar la expresión número 3, que nos dice que el diferencial de tiempo va a ser igual al diferencial de posición respecto a la velocidad. Bien. Entonces, traemos la velocidad, que sería la que está en azul, 0.18 v sub 0 sobre x. Podemos aquí aplicar la regla de la orejita, y esto me queda como
x por el diferencial de x sobre 0.18 v sub 0. Tenemos una ecuación diferencial de variable separable. Por lo tanto, podemos integrar para poder resolver esta parte. Entonces, integrando el diferencial de tiempo desde un tiempo cero, es decir, donde activo el cronómetro, al tiempo t que yo deseo calcular, la expresión x por el diferencial de x sobre 0.18 v sub 0 desde la posición x igual a 1 metro hasta la posición x igual a 3 metros. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Al resolver esta integral, ¿cierto? Me queda como el tiempo que yo deseo calcular equivalente a esta expresión. De aquí puedo sacar esto que es constante, ¿no? Entonces, 1 sobre 0.18 v sub 0 integral que va desde 1 hasta 3 x por el diferencial de x. Entonces, esto me queda como, al resolver la integral, me quedaría como 1 medio de x al cuadrado, definido entre 1 y 3. Entonces, podemos irlo resolviendo. Me queda como 1 sobre 0.18. ¿Quién es la rapidez inicial? 3.6. Ahora, quedaría 1 medio de, evaluamos esta expresión en el límite superior, que sería 3, es decir, 3 al cuadrado, menos, ahora evaluamos esta expresión en el límite inferior, que sería 1, 1 al cuadrado. Y ya podemos utilizar la calculadora y calcular el tiempo requerido en el cual la partícula se desplaza desde la posición x igual a 1 metro a la posición x igual a 3 metros y nos da 6,173 segundos. Y por lo tanto, ya tendríamos resuelto este ejercicio de cinemática de partículas